Sean bienvenidos a este espacio de opinión alternativa que se llama La Conversa de Fin de Semana. Mi nombre es Omar Orlando Tobar Troches y para mí es un honor estar aquí nuevamente cumpliendo esta cita virtual con ustedes. Para el día de hoy en la conversa queremos compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la actual crisis humanitaria por la que atraviesa no solamente Colombia, sino particularmente el departamento del Cauca, que es acá donde nosotros emitimos este espacio alternativo de opinión. Sobre ese tema en particular, queremos hoy centrar nuestra atención de la conversa de fin de semana. Les ruego el favor, no se desconecten. Vamos a darle inicio a esta conversa con este video promocional. No se vayan a ir, no se desconecten. Bueno, para iniciar esta conversa del día de hoy, quisiera primero que todo presentar excusas a nuestros seguidores y a nuestros conectantes, porque al inicio de esta semana habíamos empezado a difundir en nuestras redes sociales una promo donde se anunciaba la intervención para esta conversa de hoy de un invitado especial, el trabajador especial, el trabajador social Carlos Andrés Ramírez. Desafortunadamente, por problemas de conexión de la red, por problemas de agenda de Carlos, no pudimos contactar y cuadrar esta charla del día de hoy. Sin embargo, pues quedamos ya pendientes para agendar próximo tiempo muy cercano esta conversa, porque nos parece interesante esa visión desde de un profesional del trabajo social acerca de esta actual situación de crisis humanitaria por la que está atravesando el pueblo colombiano y particularmente el pueblo caucano. En segunda instancia, agradecerle a todas las personas que se han conectado, que ya se conectaron en nuestra primera emisión, en un número interesante de personas, y volverlos a invitar para que le den me gusta a nuestra página de Facebook, La Conversa Fin de Semana, para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, también de La Conversa de Fin de Semana, para que visiten nuestro blog, laconversadefindessemana.blogspot.com, y para que también escuchen los sonidos de La Conversa de Fin de Semana en las plataformas de podcast. Estamos saliendo como Conversa de Fin de Semana estamos saliendo en Google Podcast, estamos saliendo en Anchor FM y también en Spotify para que ustedes escuchen a La Conversa de Fin de Semana a través de estas plataformas de podcast. Bueno, para meternos en el tema que nos concita en estas reflexiones sobre la crisis humanitaria. Habíamos planteado, y lo vieron ustedes en el promo, una pregunta dirigida a los mandatarios locales, gobernador del departamento del Cauca, Elías Larraondo, y a la alcaldesa municipal de Santander de Quilichao, que es aquí donde nosotros estamos generando la conversa de fin de semana,
la señora Lucía Amparo Guzmán sobre ¿hasta cuándo? Y esa pregunta así tan escueta, tan abierta, pero también tan cortante, le dio pie no solamente a una columna que afortunadamente fue publicada por un medio de comunicación, las dos orillas, y también compartimos con ustedes acá, respecto a la posición que los mandatarios locales y el regional del Cauca han venido asumiendo durante casi la parte que les tocó a ellos del mandato del actual gobierno de Iván Duque. Pareciera ser que se les ha impuesto una especie de veto, una especie de silencio obligatorio, quizás ordenado por sus jefes políticos a quienes ellos deben en buena parte haber sido electos, el uno como gobernador del departamento del Cauca y los otros y las otras como alcaldes y alcaldesas de sus respectivos municipios. Para nadie es un secreto que en el Cauca hay unos varones electorales que antes que deberse a la comarca, a la región, al departamento, a los municipios, se le deben a las clientelas y a los favores de contratos, de presupuestos, de nombramientos del gobierno nacional. Aunque tristemente eso no es exclusivo del Cauca, es una triste realidad de nuestro país. Las consecuencias del accionar de estos personajes, pues las estamos sufriendo todos los días. Recuerden ustedes que este accionar, y aquí lo comentamos en pasadas conversas, dio pie a las protestas del año pasado, cuando en contravía de la crisis sanitaria que generó una crisis económica, que hemos hablado suficiente, estos personajes se plegaron a las directrices del gobierno nacional y de sus aliados, los grandes empresarios, las transnacionales y el sector financiero. Y empezaron a legislar y a administrar el país de espaldas a la realidad social de la crisis sanitaria y económica de la peste. Pero este ejercicio de legislar, no solamente de espaldas al pueblo, a los territorios, sino inclusive en contra de la comunidad, ha traído históricamente como consecuencia que fenómenos como la corrupción, ya lo estamos mencionando en esta charla, pero sobre todo la violencia se siga ensañando y se haya recrudecido de la forma en que se ha recrudecido últimamente. Porque por tratar de congraciarse con el gobierno nacional de turno detrás de unas migajas del erario público, del erario nacional, estos señores no ejercen el papel de la representación que les otorgó el elector primario, es decir, ustedes, nosotros, a estos señores representantes a la Cámara, senadores, sino que se dedicaron a hacer todo cuanto el gobierno uribista de Iván Duque les ordenó hacer. Como consecuencia de eso, quizás, es la situación no solamente del Cauca, de varios territorios de Colombia, pero particularmente voy a centrarme en el departamento del Cauca, que es donde nosotros normalmente habitamos y últimamente padecemos esta realidad. Pareciera ser que esa posición férrea de oposición al actual gobierno y a los pasados gobiernos nacionales de muchas de las personas habitantes del departamento del Cauca, expresada en actos de protesta, en las calles, carreteras, en las ciudades y municipios del Cauca, no solamente en contra de las medidas de los gobiernos nacionales, sino a favor del proceso de paz, a favor de la salida negociada a los conflictos, ha traído como consecuencia ese olvido, esa exclusión, ese maltrato por parte del gobierno nacional, de los gobiernos nacionales, en contra de los intereses, pero sobre todo de las necesidades del pueblo caucano. Al Cauca los gobiernos durante más de 200 años siempre lo han dejado allá, en el olvido, allá, en el atraso, en la exclusión, en la pobreza, pero sobre todo y tristemente en la violencia. Este gobierno parece que le está cobrando
a la comunidad caucana ese apoyo en favor del proceso de paz, esa ratificación plebiscitaria del acuerdo de paz estable y duradera que se firmó entre el Estado colombiano y la exguerrilla de la FARC. Entonces miren ustedes esa combinación tan grave, tan tenaz de la situación de nosotros los caucanos. Estamos representados en el Congreso mayoritariamente por personajes que están dedicados única y exclusivamente a la clientela, al tráfico de influencias y a estar de rodillas ante el gobierno nacional para pedir favores para sus causas particulares y no para representar al pueblo caucano ni representar su dolor, su rabia y su indignación frente al gobierno nacional, que es su deber. Y un gobierno nacional, el actual, que representa claramente el talante de los gobiernos de los últimos 20 años, estoy hablando específicamente de los gobiernos uribistas en propio cuerpo y en cuerpo prestado, que se dedicó a hacer trizas ese acuerdo de paz por el cual los caucanos no solamente respaldamos en la calle, sino que lo respaldamos en las urnas. Nos la están cobrando y nos han dejado solos frente al nuevo copamiento de los territorios por parte de los actores armados, todos, legales o ilegales. El departamento del Cauca ahorita es un territorio en disputa por N grupos armados, cada uno queriendo imponer su ley y sus intereses a sangre y fuego. Y lo veían ustedes en el promo. Cientos de líderes y lideresas asesinados, cientos de caucanos y caucanas desplazadas, cientos y miles amenazados. Ese es el pan diario, esa es la tristeza, ese es el sufrimiento constante, ese es el terror, el miedo con el que vivimos nosotros acá en el Cauca, al cual afortunadamente nos hemos dado nuestras formas de resiliencia y de resistencia para poder seguir adelante, a pesar de los intentos de estos actores armados, de estos violentos que quieren imponer a sangre y fuego, cada uno su visión de la realidad, cada uno sus intereses económicos, sus intereses geoestratégicos, sus intereses políticos. Cada uno quiere imponer su ley sobre cada uno de los territorios y sobre todas las comunidades. Ese afán de poder, ese afán de imponerse sobre el otro por medio de la fuerza, con el uso de las armas, ocasionó que esta semana el ex coordinador de la Guardia Indígena, el CRIC, el mayor Camayo, fuera asesinado enfrente de toda la comunidad. Y no contentos con eso, estos bárbaros, estos delincuentes, no encuentro adjetivos publicables para calificarlos, retuvieron a su hijo y se lo llevaron. O sea, no contentos con matar a su papá de frente, asesinarlo de una manera vil, se lo llevan. Según ellos, dizque para dar ejemplo. El mismo ejemplo que según ellos, acudiendo a los relatos de los testigos, según ellos también habían querido hacer con el joven guardia indígena, cuidador de la tierra, que hace poquitos días también fue asesinado. El ejemplo es la pedagogía de los violentos, el asesinato de mayores, pero también de niños, aterrorizar a los niños, ya, o sea, no están contentos con reclutarlos, sino que ahora los asustan, los amedrentan, los aterran, asesinando a sus papás enfrente de ellos. Y como respuesta a eso, el ministro de Guerra, señor Molano, que ya parece que viviera entre Cali y Santander de Quilichao, adivinen ustedes que otra vez un consejo de seguridad, sí, ese que todos los días hay en alguna parte del país, pero tristemente muy repetidos en esta zona de Colombia, es decir, acá en el suroccidente, aquí en el Cauca. Y adivinen qué medidas extraordinarias, inteligentísimas, sacaron de ese consejo de seguridad. Claro, ustedes ya lo adivinaron, ustedes ya lo sabían, porque es que no es necesario ser genio porque
estos consejos de seguridad son copiar y pegar lo mismo. Es decir, lo único que hacen en esas actas es cambiarle la fecha. Plata para los informantes, incremento del pie de guerra y instalación de nuevas bases militares o de policía. Las mismas 3 medidas universales para todas. En esta última ocasión le quitaron lo del glifosato, pues porque ya les dio pena que la Corte Constitucional le puso tate quieto a ese improperio que vienen promoviendo. En resumidas cuentas, tratar de apagar el incendio arrojándole gasolina. Más pie de fuerza, más violencia. Cuando ustedes y todo el mundo es consciente que el diagnóstico de la situación histórica de Colombia y las posibles soluciones a la crisis humanitaria que hemos venido padeciendo desde hace más de 200 años, es todo lo contrario, es decir, no es el incremento del pie de fuerza, sino la presencia efectiva del Estado colombiano en los territorios. Es la respuesta efectiva del Estado colombiano a las necesidades y a los reclamos de las comunidades. Es la mediación política entre el pueblo, el soberano, a través de sus representantes con el gobierno nacional. Pero como decía al principio de esta charla, esa representación es una representación espúrea, anodina, inútil, ineficaz, ineficiente, porque como lo decía yo, estos señores representantes, senadores, están únicamente atendiendo los intereses particulares de cada uno de ellos y ellas y los intereses particulares de quienes los patrocinan o quienes los apoyan políticamente. Criticábamos y seguimos criticando y vamos a seguir criticando la actitud pusilánime, esa es la palabra, pusilánime, tímida, timorata, cobarde de los mandatarios y mandatarias locales y del mandatario departamental del Cauca. Como les decía al principio, no puede ser que tengan ese tapabocas político que les impide exigirle al gobierno nacional un tratamiento diferencial, exclusivo, especial para la situación crítica de crisis humanitaria del Cauca. Exigirle al gobierno nacional que deje de estarnos cobrando nuestra posición de apoyo al proceso de paz. Que deje de estarle cobrando al departamento del Cauca que no hayamos votado masivamente por él ni por los uribistas. Eso entre comillas, eso será motivo de otra charla. Estoy hablando del caso de presidenciales. Necesitamos que el gobernador, nuestros alcaldes, nuestras alcaldesas, concejales y diputados se pongan de frente ante esta situación crítica. Yo sé que es difícil para muchos de ellos, sobre todo para los congresistas, porque están en plena campaña, están en la abrazadera y en la sacadera de fotos y videos con los niños y los abuelitos repartiendo migajas de eso que le piden de limosna al gobierno nacional y con lo que muchos de ellos se han enriquecido. Pero en lugar de estar haciendo eso, deberían estar solidarizados con el pueblo indígena, con el pueblo afro, con los campesinos que están sufriendo las consecuencias de esa ineptitud de ellos, de esa corrupción de ellos, de esa falta del ejercicio profesional para el cual, de esas funciones para las cuales fueron elegidos, o se hicieron elegir. Ese mismo reclamo, obviamente, vuelvo y se lo reitero al gobernador y a los alcaldes y alcaldesas. Necesitamos que nos representen, que como autoridades, como funcionarios públicos, cumplan esa exigencia y esa obligación constitucional de ustedes, que es la defensa de la vida, la honra y en tercer lugar, claro, de los bienes de todos y cada uno de los ciudadanos, sin distingo de que sean indígenas, afrodescendientes, campesinos, mujeres, LGTBI, estudiantes, niños, niñas, de la zona urbana o de la zona rural. A todos. Esa es su obligación. Señores representantes, señores senadores, su obligación no es la de estar pampeando y estar ensuciando los pueblos y las ciudades con su publicidad. Su obligación aquí en el Cauca debería estar allá, el gobierno nacional exigiéndole soluciones prontas a esta crisis humanitaria del Cauca.
Claro que nosotros sabemos en el fondo de que esas soluciones no se van a dar porque al fin y al cabo este señor Duque ya está de salida y él también está en campaña. Una campaña que estamos por creer que consiste en el terror, en seguirnos aterrorizando, en seguirnos metiendo miedo, en utilizar una serie de estratagemas ya utilizadas con anterioridad por el uribismo para obligarnos a pensar que la única salida posible y viable a esta crisis humanitaria es la violencia legal del Estado. Ya por ahí ustedes vieron que aprobaron una famosa reforma de la justicia que ya habíamos comentado en los últimos programas de la conversa del año pasado, según la cual ahora se justifica el matar al otro en defensa propia de su casa o de su carro. Es decir, la legalización de esa barbarie que nosotros vimos en las jornadas de protesta del año pasado en cabeza de la llamada gente de bien, que armados salieron a acabar a sangre y fuego las manifestaciones populares a lo largo y ancho del país, pero específicamente en Cali, en Pereira y en Bogotá. La gente de bien. No les habían legalizado, pero ya lo estaban haciendo. Entonces, ¿qué hizo este gobierno? Legalizó esa práctica. Entonces, miren ustedes que si viéramos en un futuro cercano, es decir, en estos poquitos meses que le queda a este gobierno, pareciera ser que la respuesta no es esa. Y entonces, ¿a quién le queda buscar una salida? En teoría, a las autoridades locales, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas, y a sus coadministradores, los diputados y los concejales. Y, en últimas, ustedes y a nosotros. Tener que hacer un frente común para buscar una salida diferente a la de más guerra para la guerra. Quería compartir estos breves apuntes, estas reflexiones en torno de crítica, pero sobre todo de reclamo, de acción inmediata a nuestros gobernantes y a nuestros representantes. Y una invitación a ustedes para que vamos pensando salidas alternativas a este conflicto. Tenemos que parar este desangre, tenemos que parar estas masacres, tenemos que parar este horror. Y muchos, creo que la mayoría estamos convencidos de que a un incendio no se le apaga echándole más gasolina. La guerra no se acaba con más guerra, se acaba con todo lo contrario, con salidas negociadas a las conflictividades que degradaron en actos violentos. Y a los señores violentos, por favor, lo que más quieran, si es que quieren algo. No es así como se gana el favor del pueblo, matando al pueblo, asesinando al pueblo, aterrorizando al pueblo. Esos que se hacen llamar defensores del pueblo, que rememoran las antiguas guerrillas idealistas de los años 70, de eso ya no tienen nada, hace mucho tiempo lo perdieron. Asesinando a los defensores de la tierra, asesinando a personas civiles desarmadas, no se gana el favor del pueblo, lo que hacen es ganarse el odio. Y tenemos que transitar y superar el odio. No es así como se ejerce poder, no es así como se gana el favor de la comunidad. Y a quienes justifican el asesinato, pues también nuestro llamado para que recapaciten. Dejemos de ser tan bárbaros. No sobra reiterar, mire, la vida, la dignidad y la paz son tres elementos consustanciales, súper sagrados, que se tienen que defender a toda costa y que bajo ninguna circunstancia justifican el atentado en contra de cada uno de ellos. Nadie puede atentar contra la vida, la dignidad o el bienestar, la paz de otro. No hay justificación para atentarla ni mucho menos para quitarla. Quitarle la vida, la dignidad o la paz a otro. Son elementos sagrados que se deben defender y que no justifican nada. Y este último comentario pues sobraría porque en una comunidad, en una sociedad medianamente civilizada o medianamente no tan enferma mentalmente como la nuestra, este comentario sobraría, pero aquí no, aquí hay que estarlo recalcando día a día, todos los días, cada hora, segundo a segundo. La vida, la dignidad y la paz son sagradas, hay que defenderlas. Nada justifica quitarle la vida o atentar en contra del otro. Nada. Ni política, ni religión, ni economía, nada.
Ustedes, señores violentos, no, nada los justifica, nada los justifica. Y a la gente que justifica el accionar de estos violentos tampoco, nada les da el derecho a ustedes de justificarlo. Son tan cómplices de la muerte y de los asesinatos como ellos mismos, en ese orden de ideas. Entonces no justifiquemos la muerte, bien sea de un guerrillero, de un paramilitar, de un policía y mucho menos de un civil. Todas las vidas son valiosas de alguna u otra manera. Por olvidarnos de eso es que estamos como están. Y eso nos están manipulando para llevarnos a votar por la guerra nuevamente. No caigamos en esa trampa. No les quito más tiempo. Les quiero agradecer a todos y cada uno de los que nos están viendo, nos van a ver. Terminada esta emisión de este video, los vamos a colgar en nuestras redes sociales que también vamos a dejar al final del video. Recordarles, por favor, que le den me gusta a la página de Facebook de La Conversa de Fin de Semana. Que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a los que ya se han suscrito, muy amables, son muy generosos, que visiten nuestro blog, laconversadefindessemana.blogspot.com, y que si nos quieren escuchar, ya hay bastante material en las plataformas de podcast, ahí están los podcasts de La Conversa de Fin de Semana, en Anchor FM, en Spotify y en Google Podcast. De mi parte por hoy no es nada más, invitarlos nuevamente a que sigan conectados con nuestras redes sociales y que nos veamos de aquí a 8 días sábados a las 7:30 si no pasa nada extraordinario. Traten de estar felices y juntémonos para buscar salidas diferentes a la paz. Ya no más violencia, no más muerte, no más sangre. Señores violentos, así no se ganan el favor del pueblo. Se están haciendo odiar. Muchas gracias.